Bien. Entonces, química es la ciencia que estudia la materia, los cambios físicos y químicos que sufre la materia, los cambios de energía. Todo esto, les vuelvo a repetir, ya lo tienen ustedes en la teoría. Materia es todo lo que ocupa lugar, tiene masa, almacena energía. Se puede ver o no, se puede tocar o no. Por ejemplo, el aire. El aire es materia, es un ejemplo de materia. Ocupa un espacio, tiene masa, almacena energía, pero no lo veo o no lo toco, ¿sí? Ejemplos de materia, una piedra, una hoja, un pedazo de madera, ¿sí? Ahora, mirando al microscopio, una muestra, por ejemplo, en este caso tengo una muestra de tierra, cuando yo miro detenidamente, miro en un microscopio, yo veo que esa materia no es homogénea. Está formada por distintas sustancias. ¿Ven ustedes que está formado por distintas sustancias? Esto no es homogéneo. ¿Qué significa homogéneo? ¿Sabe Que alguno tiene qué significa? elementos de distinta naturaleza. Claro. Homo es igual, ¿sí? Esto no es homogéneo. Esto es heterogéneo. Hetero significa diferente. Esta muestra de tierra está formada por diferentes sustancias, ¿sí? Si yo tomo para hacer un estudio o, no sé, quiero sacar alguna información de una muestra de tierra, por ejemplo, no es lo mismo, y acá les voy a dibujar, no es lo mismo que yo tome una muestra de tierra de este lugar que de acá. Los resultados que yo puedo sacar de acá van a ser totalmente diferentes a esto, porque esta muestra es heterogénea. Yo para hacer un estudio, una investigación, necesito que sea homogéneo, necesito que yo donde tome la muestra, de cualquier parte que yo tome una muestra de esta muestra grande, tiene que ser igual para que mi resultado realmente represente a esta muestra de tierra, por ejemplo. Entonces, ya tenemos acá la diferencia de lo que es heterogéneo de lo que es homogéneo, ¿sí? Entonces, heterogéneo era heterogéneo. Hetero, ¿qué significaba? Diferente. Diferente, ¿sí? Y homogéneo es igual. Esta muestra es heterogénea, porque yo veo partes diferentes. Yo no veo algo homogéneo, es algo uniforme. Acá no veo que sea una muestra uniforme. Hay distintas cosas. Acá tenemos ejemplos de muestras o mezclas homogéneas y heterogéneas. Heterogénea. Acá tengo un vaso de agua y arena. Yo veo dos cosas acá diferentes. No es uniforme, es heterogéneo, es diferente. Veo dos fases. Esta es una fase que es la arena y esta es el agua. Acá hay dos fases. Otra muestra heterogénea, aceite y agua. También hay dos fases. Agua y unas monedas. También hay dos fases. Esta ensalada también es heterogénea. ¿Sí? Porque yo veo el tomate, veo el zapallito, veo pimiento, veo lechuga. Esto no es homogéneo, esto no es uniforme. En las mezclas homogéneas, homo significa igual, homogénea, esto es una muestra de sal y agua, un perfume, azúcar y agua, una muestra de acero, ¿sí? Agua gaseosa, que aquí podría confundirles a usted el tema de las burbujitas, pero esto es una mezcla homogénea. Todo esto son mezclas, o sea, adentro hay distintas sustancias, pero están tan mezcladas que uno cuando la ve homogénea. ¿El acero qué es?
¿Alguno sabe qué es el acero? Metal. Sí, el acero es una aleación. ¿Qué significa aleación? No se ha escuchado. ¿Qué es la mezcla de varios metales? ¿Puede ser? Claro, ¿sí? A ver, esta es la tabla periódica, que esta es la que tienen que tener ustedes, la tabla periódica. Acá tenemos elementos. Acá está el plomo, está el hierro. Acá yo no lo tengo el acero. El acero es un invento nuestro. Nosotros hemos mezclado distintos metales y hemos formado el acero para lograr mayor dureza, determinadas características. Y según lo que yo le ponga, va a ser la propiedad o la característica final de esa aleación. ¿Mm? Entonces yo acá el acero, ¿yo cómo veo esto? Esto es homogéneo, yo lo veo todo igual. A pesar de que adentro, si yo lo voy a ver muy microscópicamente, yo me voy a dar cuenta que está formado por una mezcla de hierro, de plomo, de no sé. ¿Sí? Yo tengo agua y sal, o agua y azúcar. Ustedes tienen el vaso con agua, echan la sal o el azúcar, mezclan, y ¿qué pasa? Se disuelve el agua y el azúcar y la sal, ¿sí? Y queda una mezcla homogénea, a menos que le echen mucha azúcar o mucha, que es lo que hacen muchos a veces, que se abusan con el tema del azúcar en el café, y después que termina de tomar queda abajo un poco de azúcar sin disolver, ¿sí? En ese caso, si yo pongo en exceso azúcar o en exceso sal, que yo llego a ver acá así un pequeño depósito, entonces eso ya no es homogéneo, eso ya es heterogéneo, porque yo ya estoy viendo dos fases, esto ya no es todo uniforme. ¿Mm? Y esto que yo tengo acá son mezclas, ¿sí? Son sustancias que yo las he mezclado, están tan bien mezcladas que cuando yo las miro veo algo uniforme. Acá arriba tengo mezclas, pero son heterogéneas, porque no se mezclan tan bien, están como más, se nota la fase, la separación entre uno y otro componente. Acá no se notan cada uno de los componentes, se mezclan perfecto, entonces queda homogéneo. ¿Sí? ¿Sigo? Sí. Bien. ¿Todas? Bueno. Bueno, mezcla heterogénea, agua y aceite, mezcla homogénea, agua y sal. ¿Mm? Bueno, ¿qué es lo que tengo acá? Esto, en la teoría lo van a ver, con esto yo explicaba el tema de investigar una muestra. En el caso de la Tierra o una muestra cualquiera, se utilizan distintas formas para ir separando cada uno de los componentes, ¿sí? Se puede recurrir a métodos físicos, filtrarlo, colarlo, tamizarlo, o ya en este caso, por ejemplo, si yo tengo una muestra de agua, tomo una muestra de agua de mar y quiero investigar o quiero obtener agua pura o quiero saber si es pura o no, entonces, ¿qué es lo que hago? Yo al agua del mar, primero, como está explicado en la teoría, primero lo que voy a hacer es filtrarlo, ¿sí? Lo paso por un tipo de, no digo colador, sino por un papel de filtro, que los poros son muy chiquititos, entonces al filtrarlo, todo sustancia o partícula que está disuelta en suspensión, no disuelta, que está en suspensión, en el agua va a quedar retenido en ese filtro. Entonces lo que obtengo, ¿sí? Va a ser esa agua filtrada. Yo no sé si es pura o no. ¿Cómo sé yo si esa agua es pura o no? Está filtrada, está limpita. ¿Cómo sé? Una de las cosas que ustedes ya tienen que ir sabiendo es, ustedes saben, esto es agua, H2O. El agua tiene un punto de ebullición característico y un punto de congelación característico. ¿Saben cuál es?
¿A qué temperatura se congela el agua y a qué temperatura entra en ebullición? Se congela a 0 grados, creo que una presión constante y 100 grados para la ebullición. Exacto. Ah, va, ¿Sí? es en el nivel del mar, obviamente. Exacto, exacto, perfecto. ¿Sí? Eso no se olviden. Esto yo ya lo doy como sabido. ¿Mm? Como dice Ezequiel, siempre hablando de a presión normal. ¿Qué es la presión normal? Una atmósfera. ¿Dónde hay una atmósfera de presión? Sobre el nivel del mar. ¿Sí? Acá no tenemos una atmósfera de presión, porque ustedes piensen, este es el nivel del mar, acá tenemos las montañas, esta es la capa de atmósfera. Todo esto que es la atmósfera genera una presión. Cuando estamos en el nivel del mar se dice que es la presión normal, que es de una atmósfera. Si estamos acá en San Miguel de Tucumán, no estamos a este nivel. Acá la capa de atmósfera es más baja, es más chica. Entonces la presión no va a ser de una atmósfera, va a ser un poquito menos. Y eso influye también en el punto de ebullición y de congelación. Todos estos valores se toman a una atmósfera, o sea, sobre el nivel del mar, que seguramente han escuchado siempre eso en la escuela. Sí. Bien. Profe, Sí, esa es la presión que aparece en la aplicación del clima, que dice claro, presión. claro. Que hay baja presión, alta presión, eso hace Sí, que, sí. ¿qué hace? Al haber más o menos presión, es como que hace que el aire fluya hacia un lado, hacia el otro, entonces trae el aire húmedo, se lo lleva la humedad para otro lado, aumenta las posibilidades, eso ya es meteorología, pero con eso van viendo si va a llegar humedad, si no va a llegar, si se va a ir por otro lado. Si, ¿Mm? Entonces, yo tengo mi muestra de agua de mar, la filtré, he sacado todas esas partículas sólidas que andaban ahí en suspensión en el agua y obtengo un agua límpida, hermosa mi agüita. ¿Está pura? No sé. ¿Cómo puedo saber yo, investigar, para ver si es pura o no? ¿O tiene otras cosas ahí disueltas? La agua a hervir, la caliento la agua a hervir. Si yo tengo agua, ¿sí? Por ejemplo acá, esto es un balón, esto es un termómetro. Esto es un baño de calor. Yo puedo tener eso o puedo tener, como seguramente ustedes han visto en la escuela, un mechero. ¿Sí? Acá se pone un trípode, una tela de amianto, se lo pone ahí al balón con el líquido y se lo calienta. ¿Sí? Yo empiezo a calentar, 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 el termómetro empieza a subir, 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 subir. ¿Hasta qué temperatura? Esto empieza a hervir. Entonces, mi termómetro, ¿qué me marca acá? ¿O qué me debería marcar si yo tengo agua pura? 100 grados. Me debería marcar 100 grados si yo tengo agua pura. Pero resulta que yo tengo esta agua de mar que la he filtrado y empieza, empieza a aumentar, 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 aumentar. Y resulta que acá recién entra en punto de ebullición esto que tengo acá. Y esta temperatura es mayor a 100 grados. Esto es 100 grados. Entonces, ¿eso qué me está diciendo? Yo acá no tengo agua pura. Acá tengo agua con otras cosas disueltas, sales, ¿sí? Entonces ya ese simple dato de hacer hervir mi muestra y ver que no hierve así, hierve un poco más, eso me está diciendo, eso no es puro. Porque yo sé que el agua pura hierve a 100 grados. Si yo a esta muestra de agua la congelara, ¿sí? Si fuera agua pura, ¿a qué temperatura se congela? 0. A 0. Exacto. Y Fabricio, si yo a esta muestra de agua la congelo, ¿a qué temperatura se va a congelar? Y bueno, menor que 0 grados sería. Exactamente.
ya no se va a congelar. Si esto es agua de mar, que no es puro, que es agua con sales disueltas, yo lo voy a congelar, se va a congelar a menos 0,5, menos 1, menos algo, siempre menos de 0. Entonces eso me dice, esto no es agua pura. Esto es una mezcla. Entonces, ¿cómo hago? Bueno, a ver, separemos. ¿Cómo separamos lo que está acá disuelto? No lo veo. No ha quedado retenido eso en el filtro. ¿Por qué? Porque esto es una mezcla homogénea, está muy bien disuelto, esas sales. Entonces yo recurro a esto. ¿Alguien sabe lo que es esto? ¿O cómo se llama este método? No. Esto es una destilación. ¿Sí? Yo empiezo a destilar mi agua. Y con esto yo logro separar. ¿Y cómo funciona esto? Esto, a ver, primero les voy a explicar qué es este aparatito que está acá. El vapor que se desprende cuando esto empieza a hervir, ¿sí? Se desprende, entra por este tubito. Todo está conectado hermético. Estos son corchos que están herméticos. Entra por acá el tubo, corchos como... Esperen que agarre algo. ¿Ven esto? ¿La tapita está? Sí. Sí. Bien, es un corcho que tiene un agujerito en el medio, entonces por ahí entra este tubito, ¿sí? Esto es un corte. Entonces el vapor entra por acá, ¿sí? Avanza, avanza, avanza y se va transformando en líquido. Se condensa y lo tomo a esa condensación en esta probeta, ¿sí? Acá empiezan a caer las gotitas. ¿Y por qué se condensa? Porque acá, estos son como dos tubos concéntricos. Tengo el finito por donde va el vapor y tengo uno más grande que entra por acá. Por acá yo hago entrar agua fría, ¿sí? Fría, y por acá sale agua caliente. Este símbolo de un 0 tachado significa calor en laboratorio, ¿sí? Y yo lo tacho 2 veces porque quiero decir que es frío. Entonces, entra el agua fría por aquí, inunda este tubo externo y sale por acá, ¿sí? En realidad no sale caliente. El agua se calienta en contacto con el vapor, ¿sí? A través del tubo este que va el vapor, acá tengo vapor. ¿A qué temperatura va ese vapor? 100 grados. Claro, 100 100 grados. grados, 100 grados más. Entonces está muy caliente, ¿sí? Entonces ese calor que lleva el vapor, hay un intercambio de temperatura, de energía, ¿sí? Este vapor se va enfriando, el agua esta se va calentando, por eso digo que acá sale un agua más caliente de lo que entra. Y esto, que está un vapor, que hay un intercambio de temperatura, que el vapor entrega calor, entonces se va enfriando, se va condensando, y yo lo voy tomando acá, en esta probeta. ¿Se entiende? Sí. ¿Por qué yo no pongo que entre por acá el agua fría y salga por acá? Esto les digo, esto está conectado a un caño. Es una manguera que está conectada a un caño, yo lo abro el caño, y esta otra manguerita va directamente a la pileta. ¿Por qué yo no hago que por acá entre el agua fría y por acá salga el agua ya más tibia, más caliente? Porque el agua caliente sube. No, porque acá se mueve por una cuestión de presión. ¿Por qué no hago que entre por acá el agua fría? Porque ustedes imagínense, el vapor viene a 100 grados o más. Sí, de Quiebra el golpe, vidrio. claro, de golpe entra en contacto con el agua fría, se quiebra todo, se rompe. Por eso lo hacemos entrar por acá, ¿sí? Para que sea más paulatino el intercambio y no se me rompa nada. Entonces, una vez que yo hago esto, yo lo prendo y empiezo a calentar, calentar.
Esto empieza a subir, 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 hasta que llega a una temperatura mayor a 100 grados. Eso me está diciendo que acá yo no tengo agua pura. Esto entra en ebullición y la temperatura acá queda fija el termómetro queda fijo en esa temperatura, no sigue aumentando. ¿Sí? Entra en ebullición y esto queda fijo en ese valor. No sé, supongamos 101 grados centígrados. Llega a 101 y queda ahí. Hierve, 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 hierve. Esto se va disminuyendo el volumen, el vapor sale por acá, se va condensando. Entonces yo acá, ¿qué obtengo? Acá yo obtengo el agua pura. Y acá, a medida que esto se va evaporando, van apareciendo acá unos pequeños residuos que son las sales que estaban disueltas en el agua. ¿Sí? Porque yo, ¿qué estoy haciendo? Estoy separando esta mezcla por los distintos puntos de ebullición. El agua hierve a 100 grados. Lo que tengo acá es que para que pase a estado líquido necesito una temperatura mucho mayor y muchísimo mayor para que se evapore. Entonces yo uso esas diferentes puntos de ebullición para separar una sustancia de la otra. ¿Sí? Entonces acá yo obtengo el agua pura y acá al final, cuando ya está todo seco, obtengo acá en el fondo unos residuos que son las sales que estaban disueltas en el agua del mar. Entonces yo recién acá obtengo el agua pura. ¿Se entiende? Sí, profe. Ahora yo les pregunto a ustedes, hacemos todo este procedimiento, ¿sí? Acá ya no me queda nada. Ah, ojo, acá mientras yo tenga agua que se está evaporando, acá se va a quedar fijo a 101 grados centígrados. En un momento que ya no tenga más agua y yo siga calentando, recién ahí va a empezar a subir la temperatura. Entonces, hago todo esto, se termina el agua, acá recupero esta cantidad de agua, según yo es pura. ¿Cómo sé yo que es pura? ¿Cómo puedo comprobar que eso está puro, que es agua pura? ¿No tiene que servir de vuelta? Exacto. Agarro esa muestrita, la pongo a hervir, pongo un termómetro, me dice 100 grados, buenísimo, está pura. Me dice 100,05, 101, 100, entonces no está pura. Tengo que volver a repetir el procedimiento para seguir separando y sacando, extrayendo más lo que tenga todavía ahí disuelto. ¿Hasta cuándo? Hasta que yo tome de acá mi muestra, la haga hervir y me diga 100 grados. ¿Sí? Sí. Ahora, esto es fácil porque es agua, porque yo sé el punto de ebullición, ya lo conocemos. Esto ya, yo y Rodrigo, en la parte práctica, vamos a decir el punto de ebullición del agua, ya no le vamos a decir 100 grados, ¿no? El punto de congelación del agua, ya saben ustedes que es 0 grados. Eso ya tiene que quedar incorporado. Bueno. Ahora veamos qué tenemos. Materia, ¿sí? Que es lo que estábamos viendo recién. Habíamos visto que eran las mezclas, ¿sí? Las mezclas homogéneas y las mezclas heterogéneas. ¿Qué significa homo? Uno. Igual. Uniforme. Igual. Homo igual. Y hetero significa Distinto. diferente. Ahora, acuérdense, cuando uno tiene o hay una pareja heterosexual, ¿qué significa? Son de distintos sexos. Exacto. Y si es homo, los dos Del son del mismo mismo sexo. ¿Sí? Por ahí capaz que de ahí es más fácil porque se acuerdan. No sé. ¿Ah? Entonces tenemos, cuando hablamos de materia tenemos mezclas. Mezclas de dos tipos, homogénea y heterogénea. Homogénea significa que yo a la mezcla cuando la miro, la veo, es una sola cosa uniforme. Parece que es igual todo igual. Por ejemplo ahí
agua y sal totalmente disuelta. El aire, uno lo ve y uno dice que es homogéneo, pero uno sabe que adentro hay es una mezcla de distintas, de oxígeno, de hidrógeno, de gases nobles, de dióxido de carbono, ¿sí? Pero uno cuando lo mira al aire, uno ve que es algo homogéneo, que es uniforme. ¿Mm? Profe, Sí. disculpe, este PowerPoint lo vamos a poder ver después. Ya les voy a habilitar, está pegado en el aula virtual, pero ya les voy a habilitar porque lo vean. Bueno, gracias. No, por favor. En el caso de las mezclas heterogéneas, agua y arena, ¿sí? Aire con niebla, bueno, uno nota ahí la diferencia, se ve dos fases. ¿Mm? Y ahora vamos a hablar de las sustancias puras. Las sustancias, hay dos tipos de sustancias, los elementos y los compuestos. Los elementos, ¿quiénes son los elementos? Todo lo que está acá. ¿Mm? Estos son los elementos que están acá en la tabla periódica. Y los compuestos son elementos, estos que les acabo de mostrar, que se han unido entre sí y me han formado un compuesto. Por ejemplo, si tienen a mano una tabla periódica, ustedes acá van a encontrar el oxígeno. Acá. Van a encontrar el oxígeno. Van a encontrar el hidrógeno. Esos son elementos. ¿Sí? Son sustancias puras. Yo tengo una muestra de oxígeno nada más, una sustancia pura. Está formada ¿por qué? Por elementos. ¿Qué elemento? Oxígeno. ¿Ah? Tengo una muestra de oro. Acá está el oro. Tengo una muestra de oro. ¿Por qué está formado ese oro? Por átomos de oro. Nada más. Es una sustancia pura. Y las sustancias compuestas es cuando elementos de acá han reaccionado y se han unido y han formado un compuesto. Por ejemplo, la unión entre hidrógeno y oxígeno, ¿qué me da? H2O. Exacto, me da agua. Acá, ¿qué significa este 2 chiquitito? Este compuesto, esta molécula, está formada por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Un hidrógeno, ¿sí? Un oxígeno, 2 hidrógenos. Esta es la molécula de agua. Para no estar escribiéndola así, se pone directamente 2, porque son 2, y un oxígeno. ¿Mm? Cuando yo veo, por ejemplo, acá, dióxido de carbono, porque son 2 dióxido de carbono, este compuesto, esta molécula está formada por un átomo de carbono, porque acá hay un 1, y 2 de oxígeno. Esto es un compuesto. ¿Por qué? Porque está formado por átomos diferentes. En cambio, las sustancias puras elementales o elementos son átomos iguales. O sea, toda mi muestra esta F significa flúor. Toda mi muestra es de flúor. Todo lo que hay adentro son un montón de átomos de flúor. Todos los átomos son iguales. Lo mismo con el carbono. Y en el caso del oxígeno, a pesar de ser una molécula que está formada por 2 átomos de oxígeno, son iguales. ¿Sí? Entonces se considera una sustancia pura elemental. Entonces, cuando yo tenga una muestra con átomos iguales, yo sé que son sustancias puras, elementales o elementos. Cuando los átomos son diferentes, por ejemplo, yo tengo agua. Yo tengo un vaso con agua. Ese vaso con agua, supongamos que yo lo hago hervir, le tomo la temperatura, 100 grados centígrados, es agua pura. Bien, yo tengo agua en este vaso, ¿sí? Está lleno de agua. Es una sustancia pura. Es un compuesto. Porque está formado por átomos diferentes. ¿Sí? No tiene nada que ver con homogéneo y heterogéneo. No quiero que se confundan. El agua es agua. Si yo tengo un vaso con agua, eso es homogéneo porque es agua.
Ahí tengo agua nada más. Ahora, si yo me voy a mirar adentro de la molécula de agua, ¿qué voy a ver? Que está formado por dos átomos. ¿Sí? Y estoy buscando acá. Ahí está. Quedó medio. Esto sería una molécula de agua. ¿Sí? ¿La ven? Está formada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, que están unidos entre sí. Pero esta es mi molécula de agua. Si yo tengo en mi vaso muchas moléculas de agua, es una muestra homogénea. Son todas iguales. ¿Sí? Yo veo toda una sola fase. Si yo voy a mirar adentro de mi molécula, me voy a dar cuenta que está formada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Esto es un compuesto, es una molécula. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, profe, claro. Bien. Ejemplos de sustancias puras, elementales o elementos. El mercurio, que estaba antes en los termómetros. El oro. Todo eso que si ustedes lo encuentran acá, es un elemento. ¿Sí? Y acá, ahí está el oro, ahí está el mercurio, ahí está la plata, ahí está el cobre, acá está el oxígeno. Después ya se van a ir familiarizando con la tabla periódica. Tabla periódica, ahí está. ¿Sí? Ahí está el oro, la plata, el mercurio, el oxígeno que les hablaba recién, el flúor, el azufre, el fósforo, carbono, calcio, magnesio, sodio, potasio. Y las sustancias compuestas, ¿qué habíamos dicho? ¿Cuáles eran las sustancias compuestas? Que tenían más de una molécula, No, un átomo. no. No, porque yo tengo, por ejemplo, el oxígeno 2 y habíamos dicho que era un elemento. ¿Y esto qué significa? Que yo tengo un oxígeno que está unido a otro oxígeno. Esta es mi molécula de oxígeno, esto es eso. Y esto es una sustancia pura elemental. ¿Se acuerda alguno cuál era la diferencia entre compuesto y elemento? Voy a extrañar mate cuando vaya a la presencialidad. Sí, profe, los elementos son tan tabla y en los compuestos que no es cuando se unen más de un elemento. Sí, pero acá yo tengo, por ejemplo, el oxígeno que está unido con otro oxígeno. Con el. Un elemento diferente. Exacto, muy bien. Vuelvo acá. Cuando los átomos son iguales, sí, estoy hablando de elementos. Y cuando son diferentes, estoy hablando de un compuesto. Entonces, acá yo tengo compuestos. Acá está la molécula de agua. ¿Sí? Acá está otra forma de representarlo. Esto es el oxígeno y esto es un hidrógeno. Ahí está el otro hidrógeno. Esta es la de dióxido de carbono. Este es dióxido. O sea que tiene dos oxígenos. Ahí hay uno y este el otro. Y lo que está en el medio es el carbono. ¿Sí? Entonces, cuando los átomos son diferentes y se unen, me forman un compuesto. Cuando los átomos son iguales, son elementos. Ahora, en la materia, también habíamos dicho que la materia sufre cambios. Puede sufrir cambios físicos o cambios químicos. ¿Cuáles son los cambios químicos? Por ejemplo, ahí, yo tengo un pedazo de papel en las dos situaciones. Cambio químico, cuando yo el papel lo quemo, hay un cambio
químico, hay una ruptura, hay una transformación. Yo primero tenía papel y después, ¿qué tengo? Después que lo quemo. Fuego, humo. Ceniza. Y cenizas, ¿sí? Y cenizas. Entonces, lo que yo tenía al principio no es lo mismo que tengo después. Y no puedo volver, yo de la ceniza no puedo hacer algo para volver a transformarlo en papel. No puedo. Es un cambio químico. ¿Sí? Se ha transformado lo que tenía al principio en otra cosa. En cambio, cuando yo hablo de cambios físicos, yo el papel lo corto. Yo tengo un pedazo grande de papel, lo corto en pedacitos chiquititos. Tenía papel al principio. Después, ¿qué tengo? Papel. Tengo la misma sustancia, es lo mismo, no ha cambiado. Ha cambiado la forma, el tamaño del papel, pero sigue siendo lo mismo. ¿Mm? Ejemplos de cambios físicos. Yo tengo agua, tengo hielo, que se calienta y se transforma en agua. Ese es un cambio físico. ¿Por qué? ¿Por qué está formado el hielo? ¿Qué es el hielo? Agua. Agua. Y cuando yo el hielo lo caliento, ¿qué tengo acá abajo? También agua. Agua. ¿Sí? No hay cambio químico. Sigue siendo lo mismo. ¿Sí? Nada más que primero estaba en un estado sólido y después pasó a un estado líquido, pero sigue siendo agua. Tengo un tronco, lo corto a la mitad, tengo 2 pedazos. Sigue siendo madera. Papel, que lo trituro, sigue siendo papel. Pero no pasa lo mismo de este lado. Cuando yo tengo madera y la quemo, ya no es madera lo que tengo después. Es un cambio químico, hay una transformación. Acá tengo una banana que se empieza a descomponer, ¿sí? Ya no es lo mismo. Fuegos artificiales, bueno, o alguna, no sé si deben haber tomado Supradin, esas pastillitas efervescentes. Sí, ahí hay cambios químicos. Alical. Claro, bueno, ese es el más común para... ¿sí? Ahí hay cambios químicos, ahí hay reacciones que se producen. Entonces, primero yo tenía unas ciertas sustancias que han reaccionado y se han transformado en otras. Y una de esas cosas que aparece después, cuando uno va a tomar el alical, el Supradin, ¿cuál es esa efervescencia, ese desprendimiento de gas? ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay un cambio químico ahí adentro, hay una transformación, unas reacciones químicas. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Pero lo importante es que entiendan la diferencia entre cambio físico y químico. ¿Sí? ¿Sigo? Sí. Bueno, cambio de la materia, cambio físico, no existe alteración de la sustancia. He dicho que si tenía papel y lo cortaba en trozos chiquitos, sigue siendo papel, no se altera la sustancia. Y lo puedo volver o recuperar al estado inicial. Por ejemplo, en el caso del hielo, lo derrito a agua y si yo ese líquido lo congelo, lo enfrío, vuelvo al estado inicial. Pero sigue siendo lo mismo. En el cambio químico, ¿sí? Hay una alteración de la sustancia. Yo obtenía una sustancia, se produce el cambio químico, aparece otra sustancia diferente. ¿Mm? ¿Cómo puedo distinguir o reconocer las materias? Por las propiedades físicas y químicas. Propiedades físicas, por el olor, el color, el punto de ebullición, punto de fusión, densidad. ¿Sí? Son características, propiedades que tiene cada sustancia. Y yo con eso la puedo, por ejemplo, punto de ebullición y punto de ebullición de congelación del agua, es una propiedad física que con eso yo puedo distinguirla. Lo hemos visto recién, ¿sí? Porque hierve a 100 grados o se congela a 0 grados. Si yo veo que las temperaturas no son esas, significa que hay algo más ahí, además de agua. Y las propiedades químicas, dureza, acidez. Todo lo que vemos acá es como un pantallazo así de general de lo que ustedes han visto ya en la secundaria.
Otras de las propiedades de la materia son las propiedades intensivas y las propiedades extensivas. Las propiedades intensivas, como yo les he resaltado en rojo, son propiedades independientes de la cantidad de materia. ¿Sí? Yo tengo una muestra, por ejemplo, de sal. Tengo un poquitito de sal. ¿Qué color tiene la sal de mesa? Blanco. Blanca. ¿Alguien sabe qué es la sal de mesa? ¿Qué compuesto químico es? No. Es cloruro de sodio. Este es el cloruro de sodio. Esa es la sal de mesa. Yo tengo entonces un poquito de sal de mesa, de cloruro de sodio. ¿Qué color es? Blanca. Si yo tengo una muestra que es 1 kilo de sal, ¿qué color tiene? Blanco. Blanco. Es una propiedad intensiva. Es independiente de la cantidad de materia que yo tenga. Puedo tener poco, puedo tener mucho, el color es el mismo. ¿Sí? Pero si yo hablo de una propiedad extensiva, depende de la cantidad de materia. Si yo tengo este poquitito de sal y tengo este kilo de sal y los peso, el peso, el volumen, la masa, no es la misma de los dos casos, porque depende de la cantidad de materia. ¿Se entiende la diferencia? Sí. Bien. Yo tengo una muestra, no sé, de amoníaco. Tengo poquito amoníaco, tengo mucho, el olor es el mismo. Es una propiedad intensiva, es independiente de la cantidad de materia. Algo que les puede ayudar para distinguir, para no aprenderse de memoria, y distinguir cuándo es intensiva y cuándo es extensiva, ustedes piensen, bueno, a ver, esta es mi muestra, ¿sí? De algo. Si yo la parto a la mitad o tomo la mitad, Sí. No se escucha. ¿se escucha? Ahora Ahí sí. sí. Ahora sí, profe. Sí, acá me dice inestable internet. Bueno, si yo tengo mi muestra, ustedes siempre piensen, esta es mi muestra. Si yo de mi muestra tomo la mitad de la muestra, tomo la mitad, cambia esa propiedad. Por ejemplo, yo tengo mi muestra y me están preguntando el color. ¿Es propiedad extensiva o intensiva? Y bueno, si mi muestra es color verde y yo tomo la mitad de mi muestra y tomo esto, ¿qué color tiene? Verde. Entonces no importa si yo tengo mucho o tengo poco. ¿Entienden cómo distinguir si es intensiva o extensiva? Sí, profe. Si es el color, es lo mismo tener toda la muestra que tener un poquito. Entonces es intensiva. Ahora, si yo les digo, bueno, esta es mi muestra y que yo quiero saber, por ejemplo, la masa. La masa, ¿es una propiedad extensiva o intensiva? Y bueno, si yo tengo mi muestra, que es todo esto, y resulta que después la divido en 2, ¿la masa va a ser la misma de todo que de la mitad? No. No. Entonces es una propiedad extensiva. ¿Sí? Podrían analizarlo, si les resulta fácil, de esa manera. Bueno, acá hay algunas propiedades extensivas e intensivas. Sistemas materiales, otro concepto general que ya ustedes han visto. Cuando se habla de sistema, cuando se habla de sistema, ustedes cuando escuchan hablar de un sistema, es una porción, como dice ahí, una porción del universo que se usa para un estudio. Puede estar separado o no físicamente. O sea, yo puedo decir, mi sistema de estudio es, no sé, el pasto de mi jardín. No quiere decir que yo lo voy a sacar, lo voy a cortar y lo voy a aislar y lo voy a tener separado. No, mi sistema es ese. Yo considero que ese es mi sistema. ¿Sí? Sistema, una porción del universo que se ha seleccionado para estudiarlo. Hay 3 tipos de sistemas: aislado, cerrado y abierto. ¿Cuál es el sistema? Empiezo por acá. El sistema abierto.
cuando hay intercambio de energía y de materia. Por ejemplo, una taza que tengo café caliente. Esto es un sistema abierto. ¿Por qué? Porque hay intercambio de energía, porque esto está caliente. Si ustedes la dejan, el café caliente, se van y vuelven un ratito, ¿cómo está eso? Frío. Más frío. Exacto, ha habido intercambio de calor con el entorno. El entorno es todo lo que está alrededor, con el medio ambiente. Perdió energía, perdió calor. Hay intercambio de energía. Y intercambio de materia, ¿a qué se refiere? Y esto está abierto, la taza se le está evaporando. Agua, café, se ve el vaporcito, o sea que estoy perdiendo materia. Esto es un sistema abierto, hay intercambio de energía y de materia. ¿Sí? En el caso del sistema cerrado, hay intercambio de energía, pero no de materia. Ustedes piensen, esta misma taza, yo le pongo una tapa acá, lo tapo. Si yo lo pongo al café caliente, lo tapo, después de un rato voy a ir a ver la taza y va a estar fría. O sea que hay intercambio de energía. Pero al estar tapada, no hay intercambio de materia. Eso es un sistema cerrado, está cerrado. ¿Sí? Sí. Bien. Y un sistema aislado, aislado. No se pierde ni se gana, no hay intercambio entre mi sistema y el medio ambiente o el entorno, no hay intercambio ni de energía ni de materia. ¿Sí? Ejemplo. ¿Qué ejemplo hay? Un termo, puede ser. Un termo, en lo ideal, sería buenísimo que yo lo llene con agua caliente y que a la tarde vaya y que el agua siga caliente. Y que al otro día lo vuelva a abrir al termo y que siga el agua caliente. Tenemos buena calidad, sería. Entonces ahí sería, ¿sí?, un sistema aislado, porque no hay intercambio ni de energía ni de materia. Materia no va a salir porque el termo está cerrado. Y de energía no se enfría o no se calienta. ¿Sí? Eso es lo ideal, pero no pasa. O sea, si se les llega a pedir un ejemplo, ni aún en estos, ¿no?, que duran más el agua, pero tampoco es 100%. Entonces, si en algún momento se les pide un ejemplo de sistema aislado, ustedes pueden poner un termo, pero aclaren, una condición ideal, se considera que no hay pérdida de calor, ¿sí? No hay intercambio de energía. ¿Estamos? Sí. Bien. Estado de la materia. También ya lo han visto en la secundaria. Hay 3 estados fundamentales, aunque hay un cuarto estado, que si después averigüen cuál es ese cuarto estado de la materia. No sé si alguno lo sabe. Bueno, investiguen y les pregunto en la clase que viene. No me voy a olvidar de preguntarles, ¿no? Estado de la materia: sólido, líquido y gaseoso. ¿Sí? Los 3 estados que nosotros estudiamos y que vemos normalmente, comúnmente. Acá ustedes van a, bueno, acá de nuevo el estado gaseoso, que es el vapor, el estado líquido, que lo tengo en un vaso con agua, y el estado sólido, la misma, o sea, todo esto es la misma sustancia, el mismo compuesto, que es agua, y está en los 3 estados: sólido, líquido y gaseoso. ¿Mm? Características de cada uno de los estados. Vuelvo a la diapositiva anterior. Ya a simple vista se nota la diferencia, ¿o no? Esto como verlo, esto
es ver en forma macroscópica. O sea, yo miro así de como veo normalmente, ¿sí? Macroscópico. Y esto es la vista microscópica. Esto es el vapor, el gas, ¿sí? Esto es mirándolo ya con un microscopio, una vista más, con mayor aumento. Esto es el estado líquido. Si es agua, por ejemplo, estas son las moléculas de agua, estas son las moléculas de agua y estas son las moléculas de agua. ¿Se nota la diferencia de los tres estados? Sí. En el estado sólido, las moléculas están pegadas una con otra, muy ordenadas, muy organizadas, ¿sí? Hay fuerzas de atracción entre las moléculas muy fuertes, por eso se empiezan a unir. Y por eso es rígido, porque están todas una a la par del otro, entonces es difícil para uno aplicar fuerza y tratar de romperlo, según la sustancia que sea, cuesta deformarlo, o a veces, ¿qué pasa? Se quiebra, que es el caso del hielo, por ejemplo. Entonces acá ven que están muy juntas, hay fuerzas de atracción entre las moléculas muy fuertes, por eso se empiezan a juntar todas, no hay espacio entre una y otra. En cambio, en el estado líquido, están más o menos juntas, pero sí hay espacio acá, entre ellas. Hay fuerzas de atracción y de repulsión. En cambio, en el estado gaseoso hay mucho espacio, predominan más las fuerzas de repulsión que de atracción, ¿sí? Y de ahí que aparece el cuadrito, que es como un resumen. En el estado gaseoso las fuerzas son despreciables, casi no hay fuerzas ni de atracción ni repulsión. ¿Por qué? Porque están tan separadas que no aparece esa fuerza. Entonces ya el estado gaseoso, las moléculas, cada una hace lo que quiere. Las distancias son grandes, son desiguales, porque algunas pueden estar más cerca, más lejos, pero están más bien separadas. El movimiento, el orden, es un movimiento al azar, ¿sí? Y en el estado gaseoso, el volumen es variable, la densidad, ¿sí? Si yo tengo un frasquito, por ejemplo, acá yo tengo gas. Yo digo que el volumen de esta muestra de gas es esto. Supongamos que tenga 50 mililitros. Ese es el volumen de mi gas. Yo esto lo destapo y el gas se expande en todo en todo el lugar o el espacio disponible que tenga. Entonces, esta misma muestra de gas que antes tenía este volumen, yo lo destapo y ahora va a ocupar el volumen de esta habitación. ¿Sí? A pesar de que es la misma muestra, pero va a ocupar el volumen que tenga disponible. En el caso de los líquidos, las fuerzas son intermedias, hay de atracción y de repulsión. Las distancias son más cercanas, pero desiguales. Algunos están más cerca, otros más lejos, pero están un poquito más cerca. El movimiento más o menos es como un intermedio, estos líquidos, más o menos de semiorden. El volumen de los líquidos es fijo. O sea, yo tengo 1 litro de agua, tengo 1 litro de agua. Así lo ponga en el recipiente que lo ponga. Es 1 litro de agua. Pero la forma del líquido va a tener la misma forma del recipiente que lo contiene. Si yo lo tengo en una jarra, lo tengo en una taza, lo tengo en un bol, lo tengo en una olla. ¿Sí? Y en el caso de los sólidos, las fuerzas son muy grandes, por eso que están pegados. Las distancias son cortas, iguales. Un orden muy ordenado, muy prolijito el sólido. El volumen, la forma, están fijas. Y yo siempre les comparo los estados de la materia, estos 3 estados, a mí me hace acordar a la escuela, donde hay un momento del acto del izamiento de la bandera. ¿Cuál sería? Ustedes imagínense los alumnos ahí en la escuela. ¿Sí?
Sería como el estado sólido, donde están todos ordenados, prolijitos, quietitos. El estado líquido, donde ya se mueven, tienen una cierta libertad, van bien, están ahí medio. Sería, digamos, como el aula. Y el estado gaseoso, ¿qué momento en la escuela sería? Recreo. El recreo. Cada uno hace lo que quiere, va, sube, baja, salta, viene, corre, no corre. ¿Mm? Bien. Los estados de la materia, esto ya lo ven ustedes, cómo se llama el pasaje de un estado al otro, del estado líquido, sólido y gaseoso, ¿sí? El paso de uno a otro, estos cambios de estado, tiene un nombre determinado, esto ya lo repasan ustedes porque es también de la secundaria. Ahora, el pasaje de un estado al otro, ¿cómo lo hago yo? ¿Cómo lo puedo manipular a eso? ¿Con qué? La temperatura. Sí. Y también lo puedo hacer de otra manera. Acá tengo los tres estados, ¿sí? Tengo el hielo, el agua y el vapor. Perfecto con la temperatura. Yo tengo hielo, aumento la temperatura, pasa a estado líquido. Aumento la temperatura, pasa a estado gaseoso. Está perfecto, o sea, yo con la ¿Presión puede temperatura... ser, profe? Exacto, con la presión. Ustedes imagínense el gas, anda todo libre ahí, cada una hace lo que quiere, las moléculas de agua. Pero si yo tengo mi muestra de gas y yo le aplico presión, las empiezo a apretar para que se junten, yo ese gas lo puedo hacer pasar a estado líquido. Y si sigo aplicando presión, lo puedo hacer pasar a estado sólido. Lo mismo en la inversa. O sea que no solo con la temperatura yo los puedo hacer pasar, que es lo que todos sabemos, uno ya dice, no, yo con la temperatura aumento, bajo, tengo hierro, lo quiero pasar sólido, lo quiero pasar a estado líquido, ¿qué voy a hacer? Le aplico calor, lo fundo, paso al estado líquido. Digamos, es lo que ya sabemos. Todos sabemos que con la temperatura aumento o bajo, lo hago pasar de un estado al otro. También la presión, ¿sí? Y creo, ahí está, y creo que es lo último, ya la clase que viene empezamos con átomos. ¿Alguna duda? Yo voy a dejar de grabar acá. ¿Alguna duda, chicos?